Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es viernes 12 ya de julio. Ayer, asistimos a los funerales de Dagoberto. Claro que extrañamos la presencia de más personas, quizá más instituciones, pero un agradecimiento público a Natán Bakis, generador de contenido, youtubero, dio una cobertura general. Gracias, Natán. El día de hoy, estudiando a Monseñor Romero, vamos a descubrir, creo yo, un elemento de los más delicados, quizá poco estudiados, sobre Monseñor Romero, en el contexto de que en un pueblo que se llama Popa hay un acontecimiento trágico. Asesinaron al hermano del presidente de la República. Era un profesor retirado. De parte del Ministerio de Defensa buscan a Monseñor Romero para ofrecerle seguridad. Incluso, si quiere, Monseñor, un carro blindado. Monseñor, con su ética profesional, con su mística religiosa, con su espíritu cristiano, no acepta. Dice: yo le agradecí, mandé saludar al presidente dándole la condolencia por la muerte de su hermano y diciéndole respetuosamente que no aceptaba esa protección, ya que yo quería correr los mismos riesgos que está corriendo el pueblo. Esto es maravilloso. ¿De qué me sirve a mí un carro blindado si mi pueblo no tiene carros blindados? Y Monseñor aprovecha para quejarse de cómo lo han tratado a él y cómo tratan al pueblo en esos famosos retenes. Escuchar a Monseñor Romero denegar protección de parte del Estado es muy digno. Como es primer viernes, Monseñor va al hospitalito y él aprovecha también para ir a Santa Tecla a confesarse. Para los que pensamos que Monseñor Romero no se confiesa, sí se confiesa, se confesaba. Tenía su confesor en Santa Tecla. Y Monseñor tiene una reunión después con los seminaristas. Siguen analizando aquel tema de cómo les fue en aquella jornada de oración y ayuno en la iglesia del Rosario de 3 días, que se pudo haber confundido con una toma de un templo, y están ellos analizando cómo les fue. ¿Valió la pena? ¿Se arriesgaron mucho? ¿Se equivocaron? Dice 5 reuniones en las cuales han podido evaluar y sacar conclusiones muy positivas, pero al mismo tiempo descubrir problemáticas que precisamente fueron las que tratamos de discutir en esta reunión. Después dice que en esa misma reunión hay 2 emisarios del ecumenismo. Monseñor los atiende, una muchacha, un muchacho, pero aprovechó también Monseñor
así como le fue ayer con el cursillo de cristiandad, cuando hablamos de Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo y la voz de Dios, también Monseñor aprovecha a tocar aquí el tema de la unidad. ¿Cómo ven ellos, los seminaristas, este problema con los obispos que no están integrados, no están unidos? Oigamos a Monseñor. Viernes 7 de septiembre. Fue un día trágico. Amaneció la noticia del asesinato del hermano del presidente de la República, un profesor retirado que vivía en Apopa. Vino a visitarme el subsecretario del Ministerio de Defensa, coronel Iraeta, quien me dijo que con el presidente y el ministro de Defensa y otros hombres de gobierno habían conversado en la velación del difunto acerca del peligro que yo corría y que me ofrecían la seguridad que yo quisiera, incluso un carro blindado. Yo le agradecí, mandé saludar al presidente, dándole la condolencia por la muerte de su hermano y diciéndole respetuosamente que no aceptaba esa protección, ya que yo quería correr los mismos riesgos que está corriendo el pueblo, que sería un antitestimonio pastoral andar yo muy seguro mientras mi pueblo está tan inseguro. Aproveché para pedirle más bien protección para el pueblo en ciertas zonas donde los retenes, los operativos militares hacen tantos estragos o por lo menos siembran tanto terror. Le manifesté que yo mismo había sido objeto de estas vejaciones cuando al entrar a Arcatao me pusieron con las manos arriba y me registraron. Él se extrañó, me pidió perdón y dijo que tratarían de ver que muchas veces los súbditos traspasan las normas que se les han dado. También le hablé bastante sobre la situación de tolerancia que se nota en ciertos crímenes. Mencioné los asesinatos de nuestros sacerdotes que se han quedado sin investigación. A veces parece voluntaria la suspensión de estas investigaciones. En fin, fue una conversación que me pareció provechoso en el sentido de denuncia respetuosa ante quien puede poner remedio. Es primer viernes y ha habido muchas comuniones. Yo fui a confesarme a la iglesia del Carmen con los padres jesuitas, donde vi cómo está floreciente esta devoción del corazón de Jesús. Había prometido ir al Paisnal para celebrar una misa junto a la tumba del Padre Grande, ya que la televisión suiza también quería llevar este recuerdo de la tumba del Padre que fue el primero en caer en esta serie de crímenes para con nuestro clero. Pero me aconsejaron que dado el crimen de Apopa, había por allí muchos operativos y que podía correr algún riesgo que no valía la pena, ya que no se trataba de un fin pastoral, sino de una complacencia a la televisión, por lo cual avisamos por radio que no se iba a tener la misa, y el próximo domingo, en que iré a celebrar otra misa al mismo sector de Aguilares, pasaremos a hacer una visita a la tumba del Padre Grande. Por la noche, una reunión con los seminaristas mayores del arzobispado. Refirieron las reuniones que han tenido con el rector, Padre Goyo, acerca de la actividad del ayuno y oración en la Iglesia del Rosario. 5 reuniones en las cuales han podido evaluar y sacar conclusiones muy positivas, pero al mismo tiempo descubrir problemáticas que precisamente fueron las que tratamos de discutir en esta reunión. Al principio de la reunión estuvieron 2 emisarios del ecumenismo norteamericano, él un pastor de la iglesia metodista y ella brasileña que trabaja en el secretariado ecuménico en Estados Unidos. Compartieron cariñosamente con los seminaristas un momento y se despidieron muy complacidos. Con el grupo de seminaristas ahondamos bastante en el tema de la unidad,
en el tema del respeto mutuo con el equipo, en que fuera el seminario un verdadero centro de unidad para obispos, sacerdotes y para los mismos seminaristas. En fin, creo que fue una reunión muy rica, en la cual también inicié el trabajo para que la comisión de sacerdotes se hiciera responsable de un trabajo más intenso en la formación de nuestro clero y en las buenas relaciones del arzobispado con el equipo de formadores del seminario. Llegamos a la sección de la palabra de Dios para este viernes de la semana número 14 del tiempo ordinario. Un viernes que de alguna manera nos desafía por la primera lectura y por la lectura del Evangelio, tanto así que a la hora de estudiar al profeta Oseas podemos ver también, usted y yo, vernos como iglesia, en qué nivel de compromiso estamos, qué nivel de relación con Dios tenemos. Oseas, capítulo 14, versículos del 2 al 10, dice lo siguiente: Así dice el Señor: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparen su discurso, vuelvan al Señor y decide. Perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos. Seré para Israel como rocío, florecerá como azucena arraigada como el Líbano. Brotarán sus vástagos, será su esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano. Vuelven a descansar a su sombra, harán brotar el trigo, florecerán como la viña, será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y lo miro. Yo soy como un ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenderá, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La relación de Dios con su pueblo, Oseas la presenta como una relación de esposo a esposo, de esposo a esposa, de padre a hijo. Efraín, ¿qué te importan los ídolos, Efraín? Efraín y Manasés son dos de las 12 tribus de Israel, pero no son hijos de Israel, son nietos, porque Efraín y Manasés son hijos de José. Hubo que hacer un movimiento histórico para decir aquellos dos no y estos dos sí. Efraín y Manasés son los hijos de José, el soñador. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Dios quiere que el pueblo recupere su inocencia. Está bien, han pecado, han hecho culto a los ídolos. Dejen de hacer culto a los ídolos. Está bien, se olvidaron del huérfano, vuelvan a atender al huérfano. Está bien, han confiado en Asiria, dejen de confiar en Asiria. Asiria no los salvará. El profeta Oseas, basado en esta analogía del matrimonio,
y la analogía de la paternidad con sus hijos, les está diciendo, hay solución, hay esperanza para ustedes. Recuerden los preceptos. El que camina por los preceptos es un santo. Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos. Los pecadores tropiezan con estos preceptos. Hay esperanza, pueblo de Israel. Cambien, vuelvan, recuperen la inocencia. Usted y yo sabemos el desenlace. No fue posible. Nunca recobraron su inocencia. Siempre fueron culpables, pecadores. Estamos a pocos años de que pase lo peor para Samaria, para el reino del norte. Poco falta. Ahí vamos a escuchar al profeta Isaías, al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel. No le hacen caso. Vendrá la ruina entonces. Vendrá esa ruina. Van a ser destruidos por no ser fieles al Señor. El Evangelio de hoy, Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 23, dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí, serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si los persiguen en esta, huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como estamos en el segundo discurso de Jesús en este Evangelio de Mateo, el primero es el Sermón del Monte, el segundo es esta instrucción a los apóstoles, el tercer discurso son las parábolas, capítulo 13, el otro discurso, el número 4, es el discurso a la comunidad, instrucción a la comunidad. Aquí está instruyendo a los apóstoles y hay una instrucción a la comunidad. Y en el capítulo 23, 24 y 25 está el discurso escatológico. 5 discursos. Y como estamos en este discurso de instrucción, miren que los envío como ovejas en medio de lobos. El mundo son lobos, pero ustedes van a ir a hacer que todos sean ovejas, incluso los lobos. Los lobos tienen que convertirse en ovejas. Sean astutos como la serpiente, mansos, humildes, sencillos como la paloma, astutos, como Monseñor Romero, astuto, claro, astuto. ¿Le llegan a ofrecer un carro blindado, una seguridad? Sí, señor subsecretario de Defensa, sí. Fíjese que necesito que protejan al pueblo, que investiguen el crimen de los sacerdotes, que hagan, que defiendan al pueblo, pues. Muy bien, astutos.
y sencillos, como Paloma. Si le daban una tacita de café o chocolate, en una piedra se sentaba y tomaba su tacita de chocolate. Si le pedían que se pusiera a bailar, también bailaba. Astuto como la serpiente, sencillo como la paloma. Los apóstoles están siendo instruidos por Jesús de cómo deben comportarse, astutos y sencillos. Cuídense de los hombres. Miren, yo quiero decirles que en estos textos hay al menos, puede haber más, al menos dos interpretaciones. La interpretación que puede decir que realmente sucedió, digamos que Jesús realmente les dijo esto es una de las opciones. Posiblemente Jesús realmente les dio estas instrucciones, como lo estamos estudiando. Posiblemente no. Esta es la segunda opción. Los estudiosos de la Sagrada Escritura, hay de todo tipo, ¿verdad? Hay estudiosos que son fundamentalistas. Me voy a referir a los estudiosos que no son fundamentalistas. El fundamentalista es el que dice, si está escrito y así fue. Ese es el fundamentalismo. El que no es fundamentalista tiene herramientas para hacer un análisis crítico. Y el que analiza críticamente la Sagrada Escritura presenta alternativas. Yo les presento lo que dicen algunos estudiosos, no fundamentalistas, sino los críticos. Algunos creen que esto que está a continuación, cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en la sinagoga. Esto primero sucedió y después se escribió. Vamos a ver. En el año 70, el Imperio Romano destruyó Jerusalén. Acabó con el templo, se robó todo, fueron caravanas de oro, plata, cobre, bronce, las cosas preciosas, las imágenes, todo. Fue saqueado el templo por el Imperio Romano. Muchos camellos cargados con todo el tesoro del templo. Año 70. El año 85, los cristianos, que ya habían hecho habitual ir a las sinagogas, basado en Mateo, que les dice, no vayan a las ciudades de Samaria ni a ciudades paganas, vayan a la oveja perdida de Israel. Los cristianos iban al templo y también iban a la sinagoga. Les destruyeron el templo, siguieron yendo a la sinagoga. En el año 85, en un congreso que se llama Yamnia, los cristianos fueron expulsados de la sinagoga. Por eso se dice que este Evangelio de Mateo fue escrito después del año 85, igual que el de Lucas, no antes, porque esto que está narrando aquí sucedió en el año 85, pero se escribió como si en el año 30, 31, 32 o 33 dijo Jesús que iba a suceder. Esta es la alternativa a la opción de entender los textos de manera fundamentalista. Todo lo que está aquí a continuación sucedió en el año 85. No lo había podido decir Jesús. Jesús no era divino. Claro que es Dios, pero no adivino. Pero el escritor del Evangelio de Mateo lo escribe como si Jesús dijo que esto iba a pasar, pero ya pasó. Por eso decimos que el texto de Mateo fue escrito después de ese congreso de Yamnia, en donde los cristianos fueron echados de la sinagoga. Perdón. Quiere decir que lo que estamos leyendo a continuación, cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en la sinagoga, esto primero sucedió y después se escribió. A causa de mi nombre serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué va, porque el Espíritu va a hablar por ustedes. El hermano entregará a su hermano, los hijos se van a arreglar con los padres. Todo esto sucedió
y después se escribió. En la segunda opción, si usted quiere, quédese con la primera opción. Jesús lo dijo completamente, ¿está bien? Jesús lo dijo. A lo mejor no lo dijo, pero sucedió y lo escribieron como si Jesús de verdad lo dijo. La última parte quiero que le pongamos atención, porque Jesús los envía a la oveja perdida de Israel. No vayan a ciudades paganas, no vayan a Samaria, no, concéntrense en la oveja perdida de Israel. Es Mateo. Pero, esta es la última parte del texto, si los persiguen en una ciudad, huyan a otra. Si los persiguen en esa ciudad, huyan a una tercera. Este es un fenómeno que lo describe Mateo como si va a suceder. Igual, ya sucedió. En los Hechos de los Apóstoles hay una terrible persecución, primero de parte del mundo judío. Vamos a recordar al diácono Esteban. Esteban era un prosélito, era un griego. Esteban diácono, no era episcopo. La figura de episcopo es mayor que la de el diácono. Tampoco era presbítero, el anciano de la comunidad. De entre los ancianos se escogía un episcopo, el que llamamos hoy obispo. Esteban es un diácono. Es un servidor de las mesas de las viudas. Pero Esteban tiene una alta inteligencia. Y lo acusan de la misma acusación de Jesús. No tengan pena. No piensen de lo que van a hablar, porque no van a hablar ustedes. Va a hablar el Espíritu. Cuando Esteban es llevado al tribunal del Sanedrín y deciden apedrearlo, Esteban no habla, sino que habla el Espíritu de Dios. Lanza un gran discurso, capítulo 7 y parte del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Y apedrearon a Esteban. Saulo estaba ahí. Saulo consigue cartas para perseguir a los... Hay una gran cacería de cristianos y cristianas. Y este fenómeno de persecución, por una parte de los judíos, por otra parte del Imperio Romano, hace que los cristianos huyan. Y al huir, van predicando. Así se entiende como después que Saulo es perseguidor, Saulo también es perseguido, ya convertido en Pablo, y luego San Pablo. Saulo se convierte también en un fugitivo de la persecución, y Saulo no se queda en los límites de Israel. Muchos apóstoles sí, pero Saulo, junto con otro montón de cristianos que van huyendo, al huir se convierten en evangelizadores. Esto es una figura que hay que tener el contexto para poderlo comprender, yo lo sé. Por eso en el curso bíblico que hemos dado en el canal de YouTube, hay que saber primero distinguir los tiempos para comprender muy bien los textos. Esto que dicen que va a pasar, pasó a partir del sacrificio martirial de Jesús y de Esteban. Después vino el martirio de Santiago, que fue el primero de los apóstoles en ser asesinado. Vendrá Andrés, vendrán todos los apóstoles, excepto Juan. Esa persecución del mundo judío y del mundo romano hace que los cristianos y cristianas huyan. Y al huir, se convierten en predicadores, en misioneros. Saulo, llegó a Asia, llegó a España, anduvo por el archipiélago, todas las islas,
estuvo en Atenas, y otros y otras se movilizaron también. Dejaron la tierra original porque iban huyendo, pero llevaban en el corazón el mensaje de Jesús. Y no hablaban ellos, hablaba el Espíritu. Esto no solo sucedió en esa época, también sucede hoy. Hay hermanos, hermanas, que ya no están en su tierra natal, han tenido que huir por las diversas situaciones, pero llevan en el corazón a Jesús y se convierten en misioneros. Así como trato de explicar estos textos, dando la opción, usted puede quedarse con el hecho de que verdaderamente lo dijo Jesús, o primero sucedieron los hechos y después se escribieron como que iban a suceder. Usted tiene la palabra, usted tiene el derecho de creer una u otra opción. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.